25:14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que él es hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Yo creo que esta debe ser una de las parábolas más conocidas de toda la iglesia, que seguramente alguna vez todos nosotros hemos escuchado hablar de la parábola de los talentos, y seguramente todos nosotros que escuchamos hablar de esto tenemos una interpretación o una idea de lo que significa, ¿verdad? Porque es una parábola muy conocida. Ahora, lo sorprendente de esta parábola, que al ser tan conocida y tan predicada y tan escuchada, es la que menos se pone en práctica de todas las que el Señor habla. Porque cada uno de nosotros, para resumir un poco la historia, dice que tenía 3 siervos, recibieron una cierta cantidad de talentos cada uno. En este texto, talento se refiere a dinero. Recibieron una cierta cantidad de dinero que ellos tenían que trabajar para poder entregarle, multiplicarlo y darle las ganancias a su señor, a quien servían. Pero uno de ellos dijo: no me voy a meter en este lío, no me voy a meter en este problema. Y dijo: lo voy a esconder, no sea cosa que mi señor se enoje y las cosas me salgan mal. Ahora, cada uno de nosotros, si lo llevamos a nuestra vida, esto más o menos es lo que todos hemos interpretado. Hemos recibido una cierta cantidad de dones, algún don, alguna capacidad de hacer algo, alguna habilidad el Señor nos ha dado, y todos tenemos algo que Dios nos dio que podemos llegar a hacer. Todos nosotros tenemos algo que Dios nos ha entregado para que podamos servirlo y para que podamos ejecutarlo. Pero muchas veces, por las diferentes cosas que nos pasan, ese talento queda ahí escondido. Esa habilidad que Dios nos dio, por eso les decía hoy que es la que menos se pone en práctica, porque todos hemos sido dotados con algo. Pero muchas veces esa habilidad que Dios nos dio queda escondida y nos limitamos a ser una persona que ora, que lee la Biblia y que se congrega, y nos quedamos con eso y nada más. Ahora, por lo que podemos leer, podemos darnos cuenta que a Dios le importa muchísimo que yo use ese talento que Él me dio. Por lo que acabamos de leer en esta parábola, hay otra parábola que es muy similar, y podemos darnos cuenta que a Él realmente le importa que eso que Él me entregó, yo lo use. Al punto que el Señor le dice a su siervo: a ver, mi querido, si vos no querías trabajarlo, si vos no querías hacer algo con ese talento, si lo hubieses dado por lo menos al banco,
Aunque sea, se lo hubieses entregado al banco para que el banco lo multiplique y me dé algunos intereses de esa plata. Si vos no lo querías hacer, si vos no te animabas a hacerlo, hubieses hecho algo con eso que te di. Lo que nos está diciendo el Señor es que si vos no vas a usar ese talento que te di, no vas a usar ese don que yo te di, porque no te pinta hacer algo con ese don que te di, por lo menos lo mínimo que tenés que hacer es entrenar a alguien para que lo pueda usar. Lo menos que podés hacer con eso que te di es enseñarle a otra persona para que ese sí lo pueda trabajar. La Biblia dice en Mateo 28, id y haced discípulos de todas las naciones. Quiere decir que cada uno de nosotros nos es dada la responsabilidad de discipular a alguien. Lo que tenés que tener presente es que esa persona que tengas de discípulo se va a convertir en vos. Entonces tenés que estar seguro de que si querés que alguien se convierta en vos, porque vas a tener otro igualito, porque va a aprender todo lo que vos sos. La persona que se te pegue para aprender, va a aprender lo malo, pero también va a aprender lo bueno. Era al revés, va a aprender lo bueno, pero también va a aprender lo malo. Así quedaba mejor. Va a aprender las mañas también. ¿Vieron cuando uno entra, cuando está trabajando, tenés varios años en un trabajo y entra el nuevo? Te dicen, bueno, enseñale cómo son las cosas de acá. Vos tratás de enseñarle, o se supone que tenés que intentar enseñarle cómo es la tarea que tiene que hacer de forma legal, por lo menos, de forma técnica, cómo se supone que es el trabajo. Y después solito va aprendiendo las mañas. A veces les enseñábamos las mañas para que después vea cómo puede hacer lo demás. Pero aprenden todo lo bueno y también aprenden lo malo. Entonces, cuando vos discipulás a una persona, tenés que entender que esa persona se va a convertir exactamente en lo que vos sos. Y a medida que veas, el otro día les conté, cuando esto lo enseñamos un viernes en la escuela de ministerio, que tenemos una jovencita allá en Buenos Aires que nosotros pastoreábamos con mi esposa. Y yo cuando por ahí se mandaba alguna, yo la rezongaba. Y hoy ella está liderando en los jóvenes. Y el otro día hacíamos una videollamada, charlábamos y me contaba cómo los había rezongado a algunos de los chicos porque se habían mandado, era igual que yo, hermano. Me daba mucha gracia, un poco de miedo también, decía con ella, creamos un monstruo. Es lo mismo, la misma forma, el mismo tono, era muy gracioso, se convirtió en nosotros. Se pegó tanto que se convirtió en nosotros y absorbió todo. Porque la persona que vos discipulás termina formándose de la forma que vos sos. Ahora, volviendo a lo que estábamos, algo que nosotros necesitamos hacer es utilizar lo que Dios nos entregó. A cada uno de nosotros Dios nos dio algo, nos entregó un talento, una capacidad, una habilidad. Sos bueno para algo. Para algo sos bueno. Podés aprender cualquier cosa. Ayer le decíamos a los jóvenes que todos tenemos la habilidad de aprender cualquier cosa porque tenemos la esencia del Dios creador en nuestra vida. Tenemos la esencia de Él. Todo espíritu de vida viene del Padre. Entonces nuestro espíritu, el que nos da vida a nosotros, viene del Padre. Esa es la parte de Dios que está dentro nuestro. Seas bueno, seas malo, seas cristiano, seas inconverso, el espíritu que te da vida es el que vino del Padre. Así que tenés la esencia del Creador. La esencia de Dios está dentro tuyo y podés aprender cualquier cosa. Habrá cosas para las que te vas a hacer, te va a dar más, vas a tener más facilidad porque fuiste diseñado para eso, pero no significa que lo demás no lo puedas aprender. Ahora, hay algo que sí el Señor te entregó, un talento, una capacidad, un don, un llamado que pesa sobre vos, al cual tenés que atender. Porque pudimos ver que a Dios le interesa mucho que atiendas al llamado. La semana pasada leíamos un texto que dice que Él es autor de salvación para los que le obedecen. Quiere decir que si vos no estás obedeciendo, probablemente no puedas beber de esa fuente de salvación. Porque Él es autor de fuente de salvación, para aquellos que le obedecen. Entonces, si vos no atendés a este llamado, porque vos decís, bueno, ya está, me crié sin ganas, entonces no quiero hacer esto, a alguien vas a tener que formar. En alguien te vas a tener que clonar. Algo vas a tener que hacer con lo que Dios te dio. Ahora,
Eso quedó claro, eso tiene que ver con la parábola que acabamos de leer. Ahora, la iglesia ha hablado mucho durante muchos años y ha profetizado, y de hecho lo hemos leído también en las Escrituras, acerca de las persecuciones que vamos a tener por ser parte de la iglesia. ¿Verdad que hemos leído y hemos escuchado mucho acerca de esto? Ahora, uno escucha la palabra persecución y lee en la Biblia cómo eran perseguidos los apóstoles, y uno se imagina que nos van a correr, nos van a matar por el evangelio, nos van a prender fuego en los salones de reuniones y ese tipo de cosas, porque es lo que hemos leído, y en otros países es verdad que esto sucede y es muy triste. Pero algo que no entendemos es que hoy la iglesia sufre persecución, pero no esa persecución a la que nosotros nos imaginamos. El pastor Samuel Nielsen es un pastor que estuvo de misionero en Medio Oriente, en la zona de Palestina, en Arabia, bueno, toda esa zona donde reina la religión musulmán. Y ellos estuvieron con un equipo haciendo un tráfico de Biblias. Así suena feo, pero era un tráfico de Biblias, porque hacían llegar las Biblias a las personas que iban conociendo al Señor. ¿Sabe que la mayoría de esas personas no conocían al Señor porque alguien les predicaba el evangelio? Conocían al Señor porque el Señor se les aparecía en medio de la casa y ellos se rendían a los pies de Cristo. Al margen de eso, ellos tienen reuniones secretas, es la iglesia secreta de Medio Oriente. Entonces se reúnen en sótanos o en lugares muy escondidos, y cuando se reúnen tienen sus reuniones así en grupos chicos y oran, alaban, adoran, predican, todo murmurando en un tono muy bajito para que no se escuche de afuera. Y cuando ellos terminan la reunión, él se asombraba porque preguntaba, decía, bueno, ¿a dónde nos reunimos la próxima vez? No sabemos. Orá y el Espíritu Santo te va a decir a dónde nos vamos a reunir. Porque no se podían mandar mensajes porque les intervenían los teléfonos. Entonces no podían mandarse un WhatsApp, decir, mirá que en la casa de fulano nos reunimos el viernes a las 3 de la tarde, porque si se enteraba alguien, cualquiera tenía el permiso para matarlos o para entregarlos. La propia familia incluso los podía entregar, porque es ilegal ser de otra religión. Entonces era sorprendente porque ellos oraban, y donde se iban a reunir, el Espíritu Santo les daba la dirección, la hora que tenían que llegar, el día, todo, y vos los veías que llegaban con 10 minutos de diferencia uno del otro, porque tampoco podían llegar todos juntos porque podían sospechar que estaba pasando algo raro. Entonces el Espíritu Santo les daba la dirección, la hora a la que tenían que aparecer, y vos los veías que todos aparecían en el lugar y no faltaba ninguno, porque el Espíritu Santo les daba todos los datos. Entonces él hablaba, que es a lo que iba con todo esto, él hablaba con esa gente acerca de las persecuciones, que es sorprendente como que la valentía que ellos tenían, porque eran perseguidos por el gobierno y se tenían que esconder, pero así todo eran tan fieles, tan devotos, amaban tanto al Señor, y él le decía, no, persecución es lo que viven ustedes, le decían estas personas de Medio Oriente al pastor Samuel. Le decían, persecución es lo que viven ustedes, dice, porque ustedes tienen demasiada libertad. Ustedes están siendo bombardeados continuamente con internet, con las redes sociales, con información. Tienen información de todos lados, prenden la tele y la tele está llena de cosas. Eso es persecución. Ustedes son demasiado libres. El problema que tenemos en esta parte del mundo, nosotros, gracias a Dios, no nos persiguen para matarnos, que podemos tener esta libertad de reunirnos, pero esta libertad que tenemos de reunirnos hace que la gente un día venga, otro día no venga. Ve si le parece bien obedecer al Señor, si no le parece bien obedecer al Señor. Sabe que esa gente en Medio Oriente no deja pasar una sola palabra que se predica. No dejan que ni un solo verso caiga por tierra. Lo que Dios les habla va y lo hacen, porque su vida depende de ello. Y nosotros tenemos tanta libertad, tanta libertad, que es hermosa la libertad que tenemos, pero vemos si queremos obedecer al Señor o no lo queremos obedecer. No nos parece tan importante si aplicamos o no aplicamos una palabra que se nos da. Nos vamos a casa diciendo, qué linda prédica, che, o qué fea prédica, qué feo que predica el pastor, pero no tomamos lo que Dios nos quiere decir.
No tomamos lo que Dios nos está enseñando. La semana pasada, por ejemplo, Dios nos hablaba que tenemos que ser obedientes. No voy a preguntar para que levanten la mano, pero piensen para sí los que estuvieron o los que escucharon el mensaje por YouTube. ¿Cuántos fueron a su habitación y le dijeron: Señor, ¿en qué cosas yo no te estoy obedeciendo? Y pusieron en la balanza su vida a ver en qué cosas no estaban haciéndole caso al Señor. O simplemente se quedaron con que la prédica fue un momento del culto. Hace 2 semanas atrás el Señor nos hablaba acerca de que su luz nos tiene que atravesar para que dejemos de estar del lado de las tinieblas, para estar delante de lo que Dios nos quiere decir y delante de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos pudimos aplicar eso y decir: Señor, quiero que tu luz me atraviese, que me muestres, exponerme delante tuyo? ¿Sabe que hay muchas personas que me dijeron: a mí no, pastor, ¿sabe qué? A mí la verdad que no me importa lo que la gente piense, yo hago lo que tengo que hacer, yo soy así, yo no tengo problemas con lo que piense la gente? Y si no tenés problemas con lo que piensa la gente, ¿por qué te cuesta exponerte delante del Señor? ¿Por qué te cuesta hacer algo que Dios te mandó a hacer? ¿Por qué te dan vergüenza algunas cosas? Porque todavía hay frenos delante de nosotros. Y el asunto es que no tenemos la conciencia de que lo que no hacemos estamos desobedeciendo al Señor. Y claramente a Dios le importa mucho que nosotros lo obedezcamos. ¿Qué quiero de ustedes? ¿Sacrificios? ¿Holocaustos? No, que me obedezcan. Que cumplan mi palabra. ¿Qué es lo que Dios está demandando de este tiempo de la iglesia? Obediencia. Que respondan a su llamado, que salgan de la pasividad, que salgan de la quietud. Yo sé que por ahí los mensajes de estas últimas semanas vienen siendo medios duros, pero hermano, el Señor nos está sacudiendo porque hay cosas que Dios quiere hacer y hay cosas que van a pasar sobre nuestra tierra. Y no estoy profetizando desastres sobre esta nación, bendecimos Uruguay, pero hay cosas que van a sacudir la tierra, el planeta. Hoy nuestra persecución es virtual porque estamos llenos de distracciones. Y es peor todavía que te persigan que lo que les pasa a Medio Oriente. Porque de repente, si nos persiguieran para matarnos por nuestra fe, nos matan y estamos con el Señor. Así horrible como suena, pero cerramos los ojos y los abrimos en gloria. Pero el asunto con esta persecución es que nos dejamos atrapar. Y si cerramos los ojos no los abrimos en gloria. Entonces es un problema. Porque nos detiene. Y no se los estoy predicando desde la superación, desde que soy un campeón de la vida. Se los predico desde que Dios me llamó la atención y me dijo: ¿qué estás haciendo? Te dije que te muevas. Yo pensando que estaba haciendo las cosas bien. Yo pensando que estaba obedeciendo, y el Señor usó uno de sus profetas para decirme: no estás haciendo lo que te dije. Me dolió, me redolió, me inquietó muchísimo, pero yo había predicado acerca de la obediencia y Dios me estaba hablando a mí. Y lo expongo delante del Señor para que ustedes vean que todos estamos sujetos a cuestiones. Pero es importante que podamos atender al llamado del Señor. Sería re fácil, hermano, mostrarte que soy un campeón, que está todo superado, estoy sentado a la diestra del Padre, nada me detiene, está todo re bien, pero no, estamos sujetos a... Dice la Biblia que Elías, siendo lo que era Elías, estaba sujeto a pasiones. Y Elías, después de haber hecho descender, bueno, en realidad fue el Señor, pero después de haber tenido esta escena en la que se descendió fuego del cielo, donde mató a 450 profetas de Baal, al otro día estaba encerrado en una cueva con miedo, porque una persona lo quería matar, después de haberle cortado la cabeza a 450. Hay cosas que te pueden distraer, hay cosas que te pueden asustar, hay cosas que te van a querer detener, pero el asunto es que nosotros podamos pararnos en una palabra. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Y poder recordar que si Dios te entregó un talento, si Dios te entregó una capacidad para hacer algo, si Dios te entregó algo para que vos lo hagas, hay un llamado de parte de Dios.
Dios te está llamando. Dios te marcó para esta temporada. Si vos naciste en esta temporada es porque Dios quiere hacer algo con vos. Si todavía estás vivo en este tiempo es porque Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Si vos decís, bueno, yo ya no tengo fuerza para hacerlo, no quiero hacer más nada, prepara a alguien para que haga lo que vos tenés que hacer, pero no te lleves a la tumba, no entierres el talento que Dios te dio. No entierres el llamado que Dios te dio, hace algo con él. Si vos me decís, bueno, ya está, yo estoy cansado porque ya viví muchos años, pero hace algo con lo que Dios te entregó. Porque si vos te vas a la tumba con ese llamado, vas a quedar del lado de las tinieblas. Hay un llamado, una inquietud, una demanda de parte de Dios a que hagamos algo con lo que Él nos entregó. A todos nosotros el Señor nos entregó algo. No hay nadie en el mundo que pueda decir, yo no tengo talento, yo no sé hacer nada, Dios a mí no me llamó, yo estoy acá porque mis papás tuvieron un desliz y aparecí. No, mi querido, a Dios no se le escapó ningún espíritu de vida. Si Dios te puso en este lugar es porque te diseñó y te soñó para que hagas algo. No te puso para rellenar la tierra o para rellenar las iglesias. Te puso para que hagas algo. Y si todavía estás vivo es porque estás a tiempo de hacer algo con lo que Dios te dio. Hay una demanda de parte de Dios. El problema es que junto con esta persecución que estamos recibiendo, lo que trae toda esta persecución es comodidad. Que nos sintamos cómodos. Hermanos, yo estaba re cómodo pensando que estaba haciendo las cosas bien. Estaba comodísimo pensando porque oraba tanto tiempo, porque el Señor me hablaba, porque soltábamos palabras y las cosas se cumplían. Decía, bueno, debemos estar haciendo las cosas bien, hasta que Dios vino y me dio una cachetada atrás de la nuca y me dijo, no estás haciendo lo que te mandé. Y me tuve que despertar. Me había acomodado. No es la primera vez que Dios me saca de la comodidad igual. Pero pensé que estaba bien, porque tampoco era que estaba re cómodo. Pero pensé que estábamos haciendo las cosas bien. Y Dios me dijo, no, es hora que te levantes otra vez. La comodidad es la enemiga número 1 del propósito de Dios. Porque cuando vos te quedaste cómodo, el propósito de Dios no avanza. Lo que tenés que hacer se estanca. El llamado de Dios se queda quieto. Entonces necesitamos dejar esa pasividad, que nos despertemos y entendamos lo valiosos que somos para Dios y lo importantes que somos para Dios, y que por más que nosotros no creamos en nosotros, Él sí cree en nosotros, porque sabe qué es lo que diseñó en nuestra vida. No te tengas en menos. No te quedes con lo que Dios te dio. Hay mucho por hacer y Dios cuenta con vos. Amén. Ponete de pie en esta tarde.